correspondiente al tema Entre pisos sin vigas. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Pasaremos a hacer ahora algunos comentarios referentes al empleo de programas de elementos finitos para la solución de las solicitaciones en entrepisos sin vigas. Hay 4 aspectos clave a tener en cuenta al momento de emplear elementos finitos en la resolución de entrepisos sin vigas. El primero de ellos es la densidad de la malla de elementos finitos. El segundo es la modelación del encuentro entre losas y columnas. El tercero es cómo usar los resultados que nos dan los modelos para dimensionar en términos de armaduras. Y cómo cargar el modelo para obtener las solicitaciones máximas. Vamos al primer punto, referido a la densidad de la malla de elementos finitos. Lo que estamos viendo aquí es el modelado de un entrepiso sin vigas de borde, que tiene 3 paños en cada cara. Este sería un paño, este sería el segundo, este sería el tercero, y el entrepiso es cuadrado. En estos puntos están ubicadas las columnas. En el primer caso, cada paño está dividido en 4. En el segundo caso, cada paño está dividido en 16. Y en el tercer caso, cada paño está dividido en 64. Los códigos de colores son los mismos para cada uno de los casos, por lo que se aprecia claramente que la distribución de momentos flectores es muy sensible a la división de los paños. Pero aquí se ve con mucho mayor claridad. Lo que se está mostrando es un corte por la línea de columnas, por una línea cualquiera de columnas interna, y se aprecia lo siguiente. Lo que se está viendo aquí es el máximo momento flector negativo cuando cada paño se divide en 4. Aquí cuando se divide en 16 y aquí cuando se divide en 64. Como puede apreciarse, la subvaloración que se tiene en el caso de los momentos negativos es muy grande para el caso de 4 elementos y no tan grande para el caso de 16. En el caso de los momentos positivos, se ve que la coincidencia que hay entre 16 y 64 elementos es muy grande, no así con respecto a los 4 elementos. Esto muestra la sensibilidad en términos de resultados que tiene la subdivisión o lo que sería la densidad de la malla de elementos finitos. El segundo punto es la modelación del encuentro entre losas y columnas. Evidentemente no puede ponerse a la columna como un elemento lineal que acomete a un nodo. Eso es un muy mal modelo y da lugar a resultados en los cuales la colina de momentos negativos es muy puntiaguda, es muy concentrada y para nada representativa de la realidad. Existe infinidad de recursos para mejorar ese modelado, aquí se señalan solo 2. Uno es aumentar sensiblemente en la impronta de la columna el espesor de las placas, de modo de generar allí un aumento local de rigidez. La otra es generar algún tipo de vinculación entre la columna y lo que sería el perímetro de contacto, de modo de uniformar los desplazamientos y los giros. Existen otros recursos que deben consultarse en la bibliografía específica, pero es un tema a atender con mucho cuidado. Otra cuestión que suele citarse en la bibliografía es que del modelo habría que extraer las solicitaciones en lo que es el perímetro de la columna y no en el eje de la columna. Eso también da lugar a toda una serie de consideraciones. Una vez que se obtienen los resultados del modelo, ya se ha hablado que los modelos dan concentraciones de momentos muy grandes sobre la faja de columna y además variaciones muy importantes en la forma de los diagramas, lo cual no sería práctico reproducir en términos de armadura, porque las armaduras quedarían todas con separaciones diferentes. Entonces allí uno lo que puede pensar es en hacer algo bastante parecido a lo que se vio al analizar a través de métodos aproximados,
los entrepisos sin vigas, y es llegar al establecimiento, por ejemplo, de 2 o 3 escalones de armaduras, en los cuales allí sí las separaciones entre barras serían constantes. Los reglamentos no dan muchas pautas al respecto. Sí hay muchos trabajos bibliográficos en términos de artículos y algunos libros en los cuales se menciona cómo proceder. El otro punto es cómo cargar un entrepiso sin vigas para obtener momentos máximos. Supongamos que estamos dimensionando la armadura en esta dirección y que se quiere hallar el momento máximo, por ejemplo, en este tramo o en este tramo. Bien, los entrepisos sin vigas se cargan como si fueran vigas continuas para obtener los máximos. Entonces, para obtener el máximo en este tramo, tendremos que cargar con sobrecarga este tramo, no cargar los tramos en amarillo y cargar los tramos alternados con sobrecarga. Lo mismo vale cuando queremos calcular las armaduras en esta dirección, en lo que hace a qué cargar. Si vamos a buscar el momento máximo en los tramos del centro, tendremos que cargar solamente los tramos del centro. Si vamos a obtener los máximos en los tramos extremos, cargar solamente los tramos extremos. Vale lo mismo con los apoyos. Si quisiéramos calcular el máximo momento en este apoyo, tendríamos que cargar estos dos tramos, este no y este sí, y así sucesivamente. Lo mismo que se ha visto al analizar vigas continuas. El reglamento dice algo al respecto. No lo dice para los elementos finitos, lo dice para uno de los métodos aproximados, que es el de los pórticos equivalentes. Dice lo siguiente, que si la sobrecarga es menor que 3/4 de la carga permanente, puede simplificarse el cálculo cargando todos los tramos con el peso propio mayorado más el 100% de la sobrecarga mayorada. Y nada más, no hay que hacer cargas alternadas, nada más. Es decir, cuando la sobrecarga no es demasiado significativa. Si la sobrecarga fuera más importante, es decir, si superara 3/4 de D, dice lo siguiente. Los momentos mayorados máximos positivos de tramo se obtienen cargando todos los tramos con el peso propio mayorado y el tramo en estudio y tramos alternados a partir de él con 3/4 de la sobrecarga mayorada. En definitiva, lo que se acaba de ver en la diapositiva anterior, pero no se aplicaría el 100% de la sobrecarga mayorada, sino 3/4 de la misma. Y en el caso de los momentos negativos de apoyo, el razonamiento es similar. Dice, los momentos mayorados máximos negativos se obtienen cargando todos los tramos con el peso propio mayorado y los dos tramos adyacentes al apoyo en estudio con 3/4 de la sobrecarga mayorada. No dice nada respecto a tramos alternados sucesivos. En ningún caso se acepta que los momentos mayorados que se utilizarán para el cálculo de armaduras sean menores que los que se obtendrían cargando todos los tramos con la carga total mayorada. Se está refiriendo obviamente al caso B. Hablemos ahora de los posibles mecanismos de rotura. ¿Cómo puede romper un entrepiso sin vigas? Puede romper con mecanismos originados en tensiones tangenciales, es decir, punzonamiento y corte, o con mecanismos originados en flexiones. Veamos primero los originados en tensiones tangenciales. Aquí se ve una planta genérica de un entrepiso sin viga, donde se observan 4 tipos de roturas. La rotura 1 y 2 son roturas planas, tipo corte, que están atravesando la losa, digamos, uniendo bordes libres. En el caso de las roturas 3 y 4, son roturas de punzonamiento, no son roturas planas como las de corte, y ya han sido estudiadas en el curso. Es decir, como formas de romper tendremos las roturas tipo corte y las roturas tipo punzonamiento. Las roturas tipo punzonamiento ya han sido estudiadas, como se ha comentado recientemente. Se ha estudiado también la influencia de la presencia de ábacos y capiteles.
la influencia de los bordes libres en lo que hace a la posibilidad de tener perímetros de punzonamiento abiertos. Y en estos casos, las soluciones pueden ser, bien, hacerse cargo del perímetro abierto y si es necesario poner, por ejemplo, armadura adicional para resistir el punzonamiento, o bien generar voladizos que hagan o más grande o lleguen hasta cerrar los perímetros críticos, o bien disponer vigas de borde que hagan desaparecer la posibilidad de roturas por punzonamiento y las transformen solamente en armaduras de corte en las vigas. Aquí se observa una de las soluciones que se planteó recién, que es agregar voladizos más allá de la línea de columnas. Eso tiene en realidad dos ventajas. La primera, que tiende a cerrar el perímetro crítico, a veces lo logra o a veces no lo logra, dependiendo de la distancia. Y la segunda, que compensa un poco el momento flector transferido por el nudo. Y los momentos flectores transferidos por el nudo, como se verá enseguida, tienen efectos negativos sobre la resistencia al punzonamiento. En aquellos casos en que el hormigón no es capaz de resistir los esfuerzos de punzonamiento, habrá que disponer armaduras específicas. Todas estas armaduras ya han sido vistas al estudiar punzonamiento. Decíamos recién que los nudos en los entrepisos sin vigas tienen que transferir momentos. Los nudos externos en general transfieren momentos más importantes que los nudos internos. Y hay dos cuestiones aquí. La primera es evaluar correctamente el momento transferido de la losa a la columna. Y el segundo tema es discriminar qué parte del momento es transferido por flexión sobre las caras que están enfrentadas al momento, es decir, sobre esta cara y la opuesta, y qué parte es transferido por torsión sobre las caras laterales. ¿Por qué? Porque esa parte que es transferida por torsión es la que tiene un efecto negativo sobre la distribución de fuerzas tangenciales de punzonamiento y puede hacer disminuir la resistencia del nudo. El reglamento da en realidad una expresión aproximada para el cálculo de qué parte del momento es transferido por flexión. Dice que el momento del nudo MNB, el momento no balanceado, es resistido por dos mecanismos. El de flexión, que se valora multiplicando dicho momento por gamma F, y el de torsión, que se hace cargo del momento restante. ¿Qué es lo que termina pasando? Termina pasando lo siguiente, que si nosotros pensamos que las tensiones de punzonamiento se repartían uniformemente en el perímetro crítico, ahora la necesidad de transferir además un momento flector, en realidad un momento torsor, hace que se recarguen algunas de esas tensiones y disminuyan otras. Este efecto de aumento local de las tensiones puede provocar entonces la falla anticipada de punzonamiento. Y es por eso que no puede pasarse por alto la transferencia de momentos por el perímetro crítico. Hay otros mecanismos que están originados en la flexión. Si nosotros cargamos de forma creciente un entrepiso sin vigas con cargas uniformes, vamos a notar lo siguiente según la cara que estemos viendo. En la cara superior vamos a notar líneas, fisuras en realidad, que están anticipando líneas de rotura. Esas fisuras corresponden a momentos negativos. Y en la cara inferior vamos a observar algo relativamente parecido, pero en términos de momentos positivos. En algún momento de la carga se puede producir un mecanismo, es decir, esto puede transformarse en una articulación plástica negativa y puede aparecer, por ejemplo, aquí una articulación plástica positiva y se genera una cadena cinemática
que da lugar a la rotura del entrepiso. Es decir, que estos entrepisos rompen según líneas rectas y no según mecanismos tipo sobre característicos de los entrepisos con vigas, de las losas de entrepisos con vigas. Este sería entonces una idealización de cómo podría ser un mecanismo de rotura de un entrepiso sin vigas, podría darse en la otra dirección también. Hay otras roturas posibles que figuran en la bibliografía, pero al momento de hacer análisis en términos de seguridad de rotura, etc., no son considerados. Se trata de roturas locales producidas en las zonas de columnas. Sería algo parecido a una rotura que genera un mecanismo como el de un paraguas. El método de las líneas de rotura también puede ser empleado en el cálculo de entrepisos sin vigas. Recordando que el CIRSOC 201.05 establece que los sistemas de losa se pueden diseñar, calcular, habíamos dicho, mediante cualquier procedimiento que satisfaga las condiciones de equilibrio y compatibilidad geométrica, si se demuestra que la resistencia de diseño en cada sección es como mínimo igual a la resistencia requerida por los artículos 9.2 y 9.3, y que se verifican todas las condiciones de servicio, incluyendo los valores límites establecidos para las flechas, todo indica que pueden emplearse también aquí los métodos plásticos. Ahora bien, hay varias cuestiones a resolver. El método de las líneas de rotura no nos dice a nosotros dónde disponer la mayor cantidad de armaduras, simplemente nos dice si la cantidad total de armaduras es suficiente como para satisfacer la condición resistente. Entonces, lo que puede hacerse es emplear relaciones conocidas de los métodos tradicionales para distribuir las armaduras entre tramos y apoyos y para concentrar también las armaduras sobre las líneas de columnas. En realidad, todo este procedimiento no es un procedimiento que se emplee en la práctica. Sí resulta un procedimiento muy indicado y muy práctico al momento de verificar entrepisos sin vigas, pero no es un procedimiento que se emplee comúnmente en el dimensionamiento de entrepisos sin vigas.